Hola, soy Mario Sergio Rodríguez, médico general, y en mi canal comparto contenido médico actualizado y respaldado por estudios médicos confiables. Y si bien el siguiente contenido puede servir de guía tanto a pacientes como a profesionales de la salud, recuerden siempre que no sustituye una consulta médica personalizada, pues cada persona es única y debemos tratar al paciente, no a la enfermedad. Además, tengan en cuenta que la medicina es una ciencia en constante evolución y lo que hoy conocemos y recomendamos puede cambiar mañana a medida que surjan nuevas líneas investigativas. Así que mi consejo es que se mantengan curiosos, bien informados y que consulten fuentes confiables. Ahora sí, sabiendo todo esto, estamos listos para comenzar con el tema de hoy. Muchas gracias por estar aquí. A lo largo de la historia, el cabello se ha convertido en un signo biológico de buena salud y héroes y personajes bíblicos han sido representados con cabello abundante. Un ejemplo de ello fue Sansón. Según la historia, mientras Sansón mantuviese el cabello intacto, este tendría una fuerza extraordinaria. James B. Hamilton, un importante investigador y conocido en el campo de la alopecia y la endocrinología, al estudiar varios eunucos, observó que estos no desarrollaban calvicie mientras que sus hermanos sí lo hacían. De ahí surgió su teoría de que la calvicie debía tener una causa endocrina ligada a la testosterona, ya que esta se produce en su mayoría a nivel de los testículos. Una búsqueda en programas infantiles de Estados Unidos en el 2006 mostró que solo el 3% de los personajes evaluados eran calvos y estos en su mayoría eran villanos o ancianos, por lo que son los medios los primeros en influir en cómo nos percibimos y cómo percibimos a los demás en cuanto a patrones de belleza y de salud. Pero ¿se equivocan los medios al transmitir la calvicie como un sinónimo de poca salud y de poca belleza? Pues la verdad es que no. Y es que el cabello cumple varias funciones importantes en el ser humano, tanto desde el punto de vista biológico como en el ámbito social y cultural. Ayuda a proteger la cabeza del sol, del frío y de pequeños traumatismos. Los folículos pilosos poseen terminaciones nerviosas que permiten percibir movimientos o estímulos externos muy finos. Un ejemplo podría ser un insecto venenoso caminando por nuestra cabeza. Aunque no tan eficaz en humanos como en otros mamíferos, el cabello y el vello en general contribuyen a mantener en menor grado la temperatura corporal. En muchas culturas el cabello representa estatus social, madurez, espiritualidad o pertenencia a un determinado grupo. Influye en la percepción estética y puede impactar en la confianza personal. Cortarlo, teñirlo o peinarlo es una forma de mostrar nuestra personalidad, nuestras emociones o incluso nuestras posturas políticas y sociales. En el día de hoy les voy a hablar de la principal causa de pérdida de cabello en hombres, la alopecia androgenética, o también conocida como calvicie de patrón masculino. Y aunque no lo crean, yo sufro de esta condición. Y si quieren saber sobre cómo pasé de verme así, con una pérdida de cabello avanzada, a verme como me veo ahora, con una recuperación bastante significativa, vean el video hasta el final para que puedan entender cómo y por qué logré este resultado en tan solo unos meses, sin la necesidad de un costoso trasplante capilar que, aunque mínimamente invasivo, no está exento de complicaciones médicas, pero más adelante verán que es solo una solución temporal. La alopecia androgenética, o también conocida como calvicie de patrón masculino, es una condición médica crónica y progresiva si no se trata oportunamente. Esta se caracteriza por la pérdida gradual de cabello en áreas específicas del cuero cabelludo, influenciada por factores genéticos y por la acción de una hormona masculina llamada dihidrotestosterona o DHT por sus siglas. Esta constituye una forma de alopecia no cicatrizal. Esto significa que el folículo no desaparece por completo, sino que entra en un proceso de miniaturización, lo que trae consigo que el cabello sea cada vez más delgado, más corto y más frágil, hasta convertirse en un vello casi imperceptible. Y ojo, aunque es más frecuente en hombres, hay un pequeño grupo de mujeres que desarrolla esta enfermedad. La alopecia androgenética suele manifestarse a partir de la segunda década de la vida y afecta a un 30% de los hombres alrededor de los 30 años de edad y tiende a empeorar con la edad. En un estudio realizado en Australia con hombres de entre 40 y 69 años, se observó que para los casos avanzados de calvicie la prevalencia aumentaba con la edad, pasando del 31% entre los 40 y 55 años al 53% en el grupo de entre 65 y 59 años. Corroborando esto, los datos de un estudio estadounidense mostraron que el 53% de los hombres de entre 40 y 49 años tenían calvicie de moderada a severa. Otro estudio de hombres en Singapur mostró una prevalencia del 100% después de los 80 años de edad. La alopecia androgenética es 4 veces más frecuente en caucásicos que en afroamericanos y los asiáticos suelen presentar la enfermedad hasta 10 años más tarde que otros grupos étnicos. Pero ¿por qué se produce la alopecia androgenética y cuáles son los mecanismos involucrados? Para comprender la secuencia de los acontecimientos que llevan al traste con esta enfermedad, es importante primero conocer cómo se desarrolla cada hebra de cabello en condiciones normales. El folículo piloso es una estructura microscópica de la piel que funciona como una especie de fábrica o de raíz del pelo. Este se encuentra en la dermis de la piel y desde allí produce y sostiene el crecimiento del cabello y del vello del cuerpo en general. Esto se logra gracias a su estructura. En su base se encuentra la papila dérmica, que consiste en un conjunto de células y de vasos sanguíneos que aportan nutrientes y señales químicas necesarias para que el pelo crezca. Entre las células principales se encuentran los queratinocitos, quienes al multiplicarse forman el tallo piloso, o sea el pelo, y las células melanocíticas que le proporcionan el color natural al pelo. En condiciones normales, cada folículo piloso del cuero cabelludo puede generar entre 4 y 5 hebras de cabello a lo largo de toda su vida, pero cada una de estas hebras no crece de forma
forma indefinida, sino que pasa por 3 fases. La primera fase, conocida como fase anágena, es la fase de crecimiento activo del cabello. Es la más larga y puede durar aproximadamente entre 2 a 7 años, aunque a veces se habla de un promedio de entre unos 3 a 5 años en condiciones normales. Alrededor del 80 y el 90% de nuestros cabellos deberían estar en esta fase de crecimiento activo. Después de la fase anágena, el cabello entra en una fase de transición llamada catágena. Esta fase es mucho más corta y dura entre unas 2 a 3 semanas. En este periodo el folículo se encoge un poco y deja de producir activamente cabello nuevo. Aproximadamente entre el 1 y el 2% de nuestros cabellos deberían estar en esta segunda fase. Finalmente viene la fase telógena, que es la fase de reposo. Esta dura alrededor de 2 a 4 meses. Durante esta etapa el cabello ya no crece más y eventualmente se desprende para dar lugar a un nuevo cabello en crecimiento. Entre el 10 y el 15% de nuestros cabellos en condiciones normales deberían estar en esta fase. Ahora que ya entendemos cómo funciona el ciclo normal del cabello, vamos a profundizar en lo que ocurre con la alopecia androgenética o calvicie común y cómo la acción de la DHT influye en ella. La DHT o dihidrotestosterona es una hormona que nuestro cuerpo produce de manera natural y esta hormona tiene varias funciones importantes, como por ejemplo influir en el desarrollo de las características masculinas y en la salud de diferentes tejidos. E incluso, aunque paradójico, la DHT es responsable de mantener el cabello en otras partes del cuerpo, como por ejemplo la barba, por lo que no constituye una hormona mala en sí. Sin embargo, en personas predispuestas genéticamente, el DHT afecta el ciclo del folículo piloso. A niveles normales de DHT, 2 personas pueden reaccionar de forma diferente. Una puede perder cabello y la otra no. Todo depende de cuán sensibles sean sus folículos a esta hormona. Es decir, aquellas personas predispuestas genéticamente a la acción negativa de esta hormona tienen un riesgo superior a ser afectados por esta enfermedad. Pero ¿cómo actúa la DHT en personas predispuestas genéticamente? Concretamente, la DHT acorta la fase anágena, que como vimos anteriormente es la fase de crecimiento activo del cabello. Esto significa que el cabello se mantiene creciendo durante menos tiempo de lo normal. También provoca que la fase catágena, o sea, la fase de transición en la que el folículo se encoge un poco y deja de producir activamente cabello nuevo, aparezca mucho antes de lo normal, y que la fase telógena, la fase de reposo y de caída del cabello, se alargue. En otras palabras, la DHT desequilibra el ciclo completamente, provocando que la fase de crecimiento se acorte y la fase de caída se prolongue. Como resultado, con cada ciclo se producen cabellos más finos y más cortos, hasta que el folículo miniaturizado deja de generar cabellos visibles. En resumen, la alopecia androgenética no se debe simplemente a la presencia de DHT, sino a la sensibilidad genética de los folículos a esta hormona. Es esta combinación de factores la que determina quién experimenta y quién no esta enfermedad. Si bien la sensibilidad genética de los folículos del cuero cabelludo, la DHT, es la causa primaria de la alopecia androgenética, existen otros factores que incrementen la intensidad y la rapidez con la que se sucede esta patología. Entre ellos podemos citar el estrés crónico, la falta de nutrientes importantes como el hierro, zinc, vitamina D o una dieta baja en proteínas, la inflamación crónica del cuero cabelludo producida por enfermedades como la dermatitis seborreica, debido a cómo se distribuye la fascia, ese tejido conectivo que envuelve los músculos y otras estructuras. Un reciente estudio muestra también el papel negativo que ejerce la tensión mecánica del cuero cabelludo. Básicamente, hay zonas que están expuestas a mayor tensión mecánica debido a cómo se distribuye la fascia, ese tejido conectivo que recubre los músculos y otras estructuras. Lo curioso es que las áreas con mayor tensión mecánica tienden a tener menos flujo sanguíneo y por lo tanto menos nutrientes. Justamente esas zonas coinciden con los lugares donde el cabello suele caerse con más intensidad, como las entradas y la coronilla. En otras palabras, la forma en que la fascia distribuye la tensión en el cuero cabelludo influye en el patrón de caída de cabello, ya que no es al azar que esas zonas con mayor tensión mecánica son también las primeras donde se empieza a notar la pérdida de cabello. Así que además de la DHT, la genética, el estrés y la mala alimentación, los procesos inflamatorios del cuero cabelludo y los malos hábitos y la tensión mecánica en zonas como la coronilla y las entradas pueden hacer que la alopecia androgenética avance mucho más rápido. Por eso, disminuir estos factores resulta clave tanto en la recuperación como en la prevención, especialmente en personas con una historia familiar de padres, abuelos o hermanos que ya han presentado este patrón de caída de cabello. Ahora bien, ¿cómo saber si sufres de alopecia androgenética? El diagnóstico es principalmente clínico, lo que significa que en la mayoría de los casos se hace observando el patrón de caída del cabello. En la alopecia androgenética ese patrón es muy característico, ya que la pérdida de cabello se concentra en zonas de las entradas y en la coronilla. Además, si en tu familia hay antecedentes de padres, abuelos o hermanos con un patrón de calvicie similar, eso refuerza claramente el diagnóstico. Básicamente, con ver el patrón de caída y la historia familiar ya tenemos muy buena idea. Pero si el patrón no es tan claro, podemos confirmarlo con algunos estudios. La más común es la tricoscopía, que nos permite ver el cuero cabelludo mucho más de cerca. Con la tricoscopía vemos, por ejemplo, que las unidades foliculares tienen menos cabellos de lo normal. En esta imagen tomada de una revisión bibliográfica se observa una comparación clínica y tricoscópica entre un padre y un hijo, donde se visualiza en el caso del padre una disminución del grosor y menos hebra de cabello por unidad folicular, principalmente en la zona de las entradas y la coronilla, por lo que sigue el patrón característico. En el caso del hijo, hasta la fecha de la imagen, este conserva su cabello, pero con el tiempo y sin el tratamiento oportuno posiblemente desarrollará esta enfermedad. Por ejemplo, yo desarrollé la enfermedad, pero antes la desarrolló mi papá, mis tíos y mi abuelo. En resumen, primero observamos el patrón y la historia familiar y luego, si es necesario, utilizamos otras pruebas para confirmar el diagnóstico. Ahora vamos a hablar de lo más esperado por ustedes, cómo se trata la enfermedad, y al final les voy a mostrar mi
rutina y lo que me funciona a mí personalmente. Primero, el minoxidil al 5%. Este fármaco se utilizó originalmente como un antihipertensivo oral, pero se observó que algunos pacientes que lo usaban experimentaban un aumento del crecimiento del cabello como efecto secundario. Hoy se usa al 5% en solución tópica, 1 mililitro 2 veces al día en hombres. Se puede encontrar en forma de gotas o en forma de espuma, pero yo prefiero la presentación en gota, puesto que el cálculo de la dosis es mucho más exacta y por ende evitas utilizar más medicamento de lo necesario. Es un tratamiento seguro y bien tolerado, aunque puede causar picazón y descamación del cuero cabelludo. Existe también minoxidil oral a dosis baja de 1 a 5 miligramos al día. Tiene buena eficacia y mejor adherencia a largo plazo, pero puede causar efectos secundarios sistémicos en un pequeño porcentaje de pacientes, como el aumento de la frecuencia cardíaca, la cefalea, la retención de líquidos, la hipertricosis y el edema de las extremidades inferiores. Es importante señalar que estos efectos indeseables solo se observan en el 15% de los pacientes. Además, suelen ser dependientes de la dosis y son totalmente reversibles. ¿Y cómo actúa el minoxidil? Bueno, gracias a su efecto vasodilatador aumenta el riego sanguíneo a los folículos a nivel del cuero cabelludo y por ende alarga la fase anágena o la fase de crecimiento activo. Después tenemos los inhibidores de la 5-alfa reductasa, que es la enzima que convierte la testosterona en DHT, que son el finasteride y el dutasteride. El finasteride actúa sobre la enzima 5-alfa reductasa tipo 2, mientras que el dutasteride actúa sobre la tipo 1 y la tipo 2. El dutasteride bloquea el 90% de DHT en el cuero cabelludo, mientras que el finasteride solo bloquea el 70%. Además, el dutasteride tiene un tiempo de vida media mayor, o sea, un efecto más prolongado, por lo que en resumen, el dutasteride muestra mejores resultados. El finasteride se toma una vez al día en dosis de 1 miligramo, mientras que el dutasteride en dosis de 0.5 miligramos al día. El principal temor de quienes usan los bloqueadores de la 5-alfa reductasa es la impotencia sexual, aunque estudios demuestran la no existencia de esta reacción adversa en los primeros 10 años de tratamiento. En un intento por mitigar sus efectos sistémicos se han intentado utilizar soluciones tópicas de estos dos medicamentos. Sin embargo, actualmente no existen suficientes datos en la literatura que respalden su eficacia. Existen otros tratamientos complementarios que ayudan a potenciar el efecto del minoxidil y de los inhibidores de la 5-alfa reductasa. Uno de ellos es la introdermoterapia, a menudo denominada mesoterapia. Esta se realiza inyectando un medicamento o una mezcla de varias sustancias en el cuero cabelludo. Si bien su uso está ampliamente extendido, la elección de la dosis y las mezclas se basa en la experiencia personal de cada profesional. Un ejemplo muy de moda son las inyecciones de dutasteride y las inyecciones de plasma rico en plaqueta. Este último consiste en la inyección en el cuero cabelludo del plasma obtenido de la propia sangre del paciente. El mecanismo de acción del plasma rico en plaqueta no está del todo claro, pero pudiera estimular los fibroblastos dérmicos, prolongar la fase anágena del cabello y favorecer la regeneración folicular. Otro tratamiento adyuvante y que ha demostrado ser muy efectivo es el microneedling o el tratamiento con microagujas en español. El microneedling es un procedimiento mínimamente invasivo en el que se induce una lesión percutánea con microagujas, lo que resulta en la liberación de diversos factores de crecimiento para inducir la remodelación del colágeno. Estos factores potencialmente promueven la angiogénesis, la cicatrización de heridas y la reversión de la fibrosis en cierto grado. Una revisión de 17 estudios evaluó la mejora de la alopecia androgenética y la alopecia areata con microagujas, utilizando soluciones como el minoxidil al 5% o plasma rico en plaquetas. La mayoría de los ensayos clínicos mostraron resultados positivos. Sin embargo, el nivel de evidencia en estos estudios y la heterogeneidad de los métodos no permiten evaluar la eficacia a largo plazo. El microneedling se utiliza a menudo como un tratamiento adyuvante y no debe indicarse como un único tratamiento, ya que se ha demostrado que no previene la progresión de la enfermedad por sí solo. La forma más popular de uso del microneedling en la alopecia es mediante el dermaroller, preferiblemente con agujas de titanio de entre 1.5 a 2 milímetros una vez a la semana. El principal efecto adverso son el ardor y el enrojecimiento en la zona tratada. Más adelante les voy a mostrar la forma correcta de aplicación del dermaroller. Otro tratamiento que ha demostrado ser efectivo es el ketoconazol. Además de sus propiedades antifúngicas y antiinflamatorias contra la malacesia para el tratamiento de la dermatitis seborreica, se han descrito propiedades antiandrogénicas, con un posible mecanismo de inhibición de la DHT. Se pueden aplicar lociones o champú al 2% entre 2 y 3 veces por semana a nivel del cuero cabelludo. Incluso se recomienda su uso como terapia adyuvante en pacientes sin enfermedades inflamatorias del cuero cabelludo. Por último, no olvidemos los masajes del cuero cabelludo, los cuales reducen la tensión mecánica y por ende mejora el riego sanguíneo. Ahora hablaremos de un tratamiento muy de moda, la cirugía de restauración o mejor conocida como trasplante capilar. El trasplante capilar básicamente consiste en la toma de folículos pilosos en áreas donde el cabello es genéticamente resistente a la acción de la DHT y por ende a la caída, como en las zonas de la nuca, y trasladarlo hacia zonas de calvicie. En mi opinión, el trasplante capilar debe ser indicado en aquellos que buscan resultados rápidos o en aquellos que tienen la enfermedad en un estadio tan avanzado que con las terapias orales o tópicas ya no se pueden lograr resultados. Es decir, cuando el cabello ha estado expuesto a la enfermedad durante tanto tiempo que la fibrosis ha afectado a la mayoría de los folículos pilosos y no se puede mejorar lo suficiente con medicamentos orales o tratamientos tópicos. ¿Y por qué digo esto? Porque al contrario de lo que te quieren vender, la cirugía de restauración capilar no cura la calvicie, ya que incluso después del procedimiento es necesario continuar con el tratamiento de esta enfermedad, con los fármacos
fármacos antes descritos. De lo contrario, la afección puede progresar y provocar la pérdida del resultado estético debido a la miniaturización progresiva de los cabellos nativos en la nueva región. Es importante descartar afecciones en las que el trasplante capilar puede estar contraindicado, como la dismorfia corporal, expectativas poco realistas, la alopecia areata y otras en las que el procedimiento no aporte beneficios estéticos, como en el caso de áreas donantes insuficientes. Por otra parte, para los que prefieren la medicina natural, existen varios extractos vegetales como la palma enana americana, el té verde, la semilla de calabaza, todos con cierta acción bloqueante contra la DHT. Todavía faltan estudios sólidos para poder compararlos directamente con el finasteride o el dutasteride. Y ahora un dato muy interesante: el gigante tecnológico Google está colaborando con una empresa biotecnológica. Juntos están desarrollando un medicamento al cual han llamado PP405, un tratamiento experimental que busca reactivar las células madres del folículo piloso. En lugar de un enfoque hormonal, trabaja manipulando el metabolismo celular. Tras resultados prometedores en animales, actualmente se encuentra en fase 2A de ensayos clínicos en humanos. Se espera que el PP405 sea un complemento a tratamientos ya existentes como el minoxidil y el finasteride y ofrezca un nuevo enfoque al actuar directamente sobre la energía celular del folículo. Muy bien, ahora les voy a dar mi recomendación. Tengan presente que esta recomendación es basada en mi experiencia personal y que no es una recomendación médica en sí, es una recomendación de una persona natural, debido a que aunque sea médico, me encuentro viviendo en un país nuevo y me encuentro bajo un proceso de reválida de mi título médico, por el cual no es una consulta, ¿ok? Solamente es una recomendación. Plan integral podría incluir minoxidil tópico al 5% 2 veces al día, 1 mililitro por la mañana y 1 mililitro por la noche antes de dormir. Como precaución, siempre tener el pelo seco antes de utilizarlo. Y luego de la aplicación, masajes para extender el tratamiento y aumentar su absorción. Dutasteride 0.5 miligramos al día o en su ausencia finasteride 1 miligramo al día. Recuerden siempre tomarlo a la misma hora. Uso del derma roller preferiblemente con agujas de titanio entre 1.5 y 2 milímetros, una vez por semana. Como precaución, desinfectarlo antes y después de su uso. Y al momento de la aplicación, utilizarlo en todas las direcciones. En caso de caspa o dermatitis seborreica, el champú de ketoconazol al 2% entre 2 y 3 veces por semana. Todo eso acompañado de hábitos saludables, dieta rica en proteínas, buen descanso y control del estrés. Algunos mitos sobre el cabello que mucha gente cree. Primero, el famoso mito de que cortarse el cabello hace que este crezca más rápido y más grueso. En realidad, el corte no afecta a la raíz ni al folículo, así que el grosor y la velocidad de crecimiento no cambia. El mito de que lavarse el cabello todos los días hace que este se caiga más. Lo cierto es que el cabello que se cae al lavarlo y estaba listo para caerse de todas formas. También se dice que usar gorros o sombreros causa calvicie. Realmente no hay evidencia que lo demuestre. La alopecia androgenética no es un destino inevitable. Con un diagnóstico temprano y un tratamiento constante se puede frenar, incluso revertir en gran medida. ¿Qué medicamento yo utilizo? Aunque parezca un poco engorroso, el tratamiento de la alopecia androgenética es bien sencillo y bien fácil de implementar. Voy a decir la que a mí me funcionó. Un medicamento que no te puede faltar es el minoxidil al 5%, ¿ok? En este caso, el minoxidil tópico que viene en gota y viene en espuma. Yo aconsejo el que viene en gota, debido a que el que viene en espuma se desaprovecha mucho medicamento porque muchas veces te pasas de la dosis. Y uno de estos frascos que vienen para un mes, muchas veces te lo terminas en dos semanas. Entonces, que yo les recomiendo siempre es en gota, ¿ok? Como viene en el cálculo de la dosis, es mucho más fácil. Como le había dicho, 2 veces al día, por la mañana y por la noche. Una precaución importante es siempre tener el cabello seco, el cuero cabelludo seco antes de utilizarlo, ¿ok? Y la manera de aplicación es simplemente lo aplicas en los lugares que más despoblación tenga. No tiene sentido que si he perdido cabello por acá, aplicarlo, ¿ok? Pero bueno, por supuesto, si lo aplicas por acá, vas a aumentar quizás el grosor de esos cabellos, ¿ok? Seguro lo vas a aumentar, ¿ok? No es algo que seguro. Yo no lo utilizo en las cejas y puedo notar que después de comenzar con el tratamiento me han salido más pelos de lo normal. Recuerden que en el cuero cabelludo, en la piel general y en la piel de manera general, siempre hay vasos sanguíneos, con lo cual el medicamento viaja por todo el torrente sanguíneo hacia todas las zonas del cuerpo. Así que puede de una manera u otra tener un efecto sobre otros lugares, sobre el vello de otros lugares. Una vez que lo aplicas, pasa a darte masajes con la yema de los dedos, tratar de distribuir el medicamento, y no solamente logras eso, sino también logras que se absorba mucho más rápido el medicamento, ¿ok? Lo puedes hacer con la yema de los dedos o puedes auxiliarte de un cepillo como este, ¿ok? Esto lo venden en Amazon. Es prácticamente lo mismo. Simplemente es pasar el cepillo en varias direcciones. Otro medicamento que no te puede faltar es un bloqueador de la 5-alfa reductasa. En este caso yo utilizo el finasteride a 1 miligramo. ¿Okay? Este se utiliza una tabletica diaria, una tableta de 1 miligramo diaria. ¿Okay? Recuerden siempre no confundir el finasteride de 1 miligramo con el de 5. ¿Okay? El que se utiliza en la alopecia androgenética tiene que ser de 1 miligramo. Estos medicamentos que no se pueden encontrar en Amazon, no se pueden encontrar en ningún marketplace como Amazon, Mercado Libre. Solo ahí solamente se puede comprar con receta médica. Es importante. ¿Okay? Otro medicamento que no te puede faltar si padeces de dermatitis seborreica o de caspa es la solución tópica, ¿okay? De ketoconazol al 2%. En este caso puede ser o bien utilizarla en loción o bien en champú. En este caso yo lo que utilizo es el champú. Entre 2 y 3 veces por semana. Otro medicamento que no te puede faltar es el derma roller, ¿ok? Preferentemente el derma roller con agujas de titanio entre 1.5 y 2 milímetros, ¿ok? No sé si logran ver las agujas. Vamos a acercarlo bien.
¿ok? Siempre como precaución, importante desinfectarlo antes y después de su uso. ¿Con qué lo puedes desinfectar? Con agua oxigenada o puedes desinfectarlo con alcohol. La manera de aplicación es muy simple, es un poco molesto, simplemente es aplicarlo hacia todas las direcciones, ¿ok? ¿Qué tiempo lo dejas aplicar? Mira, yo aconsejo unos 2 minutos. Ten presente que la única reacción adversa que produce es cierto dolor y cierto enrojecimiento en las zonas de aplicación, simplemente porque son agujas. Y en lo personal, o sea, es la única reacción adversa que he experimentado. Ahora la pregunta al millón, ¿qué tiempo se demora para comenzar a ver resultados? Bueno, en mi caso, comencé a ver resultados a los 3 meses. Ten presente que antes de comenzar el tratamiento yo estaba obeso, tenía malos hábitos dietéticos, malos hábitos de sueño, y la mejoría comenzó a verse luego que comencé a eliminar esos pequeños factores extras que hacen que simplemente el cabello se incremente la velocidad de caída. Pero ojo, que coincide con que comencé a hacer ejercicio y comencé a mejorar mis hábitos. Por supuesto, a los 3 meses no tenía la cantidad de cabello que tengo ahora. Actualmente llevo 7 meses de tratamiento, pero ¿qué les aconsejo? Que sean muy pacientes, el resultado viene, sí o sí viene. Tengo muchos amigos que han abortado su tratamiento debido a que no ven una mejoría, pero es que las personas quieren ver mejoría instantáneamente y hay que ser muy paciente, ser persistente, ser muy disciplinado con el tratamiento, con la aplicación diaria de cada uno de los medicamentos y por supuesto mejorar esos extras o esos factores externos extras que hacen que quizás tu cabello se esté cayendo mucho más rápido de lo normal, ¿ok? Si quieres leer la versión escrita y mucho más detallada, te invito a visitar mi blog. Ahí encontrarás todas las referencias científicas que utilicé para crear esta guía y muchos más consejos prácticos. Si quieres escuchar este contenido en formato de podcast, también lo tienes disponible en mi canal de Spotify. Quiero agradecerte inmensamente por llegar hasta el final. Y ahora te hago una invitación. Si quieres que prepare una guía sobre tu enfermedad o condición médica, déjame tu propuesta en los comentarios. Si ya estás suscrito a mi canal, recuerda activar las notificaciones para que no te pierdas el próximo video. Y si aún no lo estás, suscríbete ahora mismo. De esa manera me ayudas a cumplir mi propósito de llevar mis consejos de salud a más personas e influir en su calidad de vida.